Bienvenidos a un programa más de la serie SEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. Hoy vamos a tratar un tema que poco se trata en los medios de comunicación y que tiene que ver con las relaciones entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano. Para ello contamos con dos especialistas, dos destacados investigadores, el doctor José Antonio Alonso Herrero, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, José Antonio. Gracias por la invitación. Y el doctor Nicolás Dávila Peralta, comunicólogo, también ya retirado, pero investigador también durante muchos años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos. Gracias. Ambos. Siempre que hablamos de los temas de la Iglesia, y sobre todo en México, un país de alto raigambre católica, tendríamos que separar lo que es el Estado católico, el Estado Vaticano, y lo que es en sí la fe católica, las creencias religiosas. Hoy vamos a hablar más del Estado, digamos, de la estructura jurídica e incluso política que rige mundialmente a la Iglesia católica. ¿Cómo podríamos definir qué es el Estado Vaticano? ¿Cómo lo podríamos explicar de una forma sencilla para que nuestra audiencia logre entender cómo se organiza la Iglesia católica para poder atender a las distintas feligresías del mundo católico? Bueno, en breves palabras, porque es un tema muy complejo. Siempre que se habla de la Iglesia Católica y también de la Santa Sede, hay que contar con siglos de historia. Y tal vez la primera aclaración es que en un primer momento surge a partir de Jesucristo, de los Evangelios, en lo que para todo el mundo es hoy el momento de inicio de la historia, ¿no? Estamos en el año 2016 a partir de Jesucristo precisamente. Entonces ese es el arranque del cristianismo como religión, pero el Estado Vaticano poco a poco se fue formando y cuaja sobre todo a partir del año 300 con el emperador Constantino. Constantino es el emperador romano que en la batalla famosa de Puente Milvio triunfa y se acoge y proclama desde entonces la cruz. En latín dice in hoc signo vinces, es decir, tú vencerás con esta señal. Y desde entonces los papas, que ya había papas en aquel momento, se asocian al Estado romano y de ahí sigue la historia. Después se acaba el Imperio Romano, ¿verdad? Y viene en Francia sobre todo el imperio de Pipino el Breve, que es el padre de Carlomagno, y con eso toma nuevo vuelo, dijéramos, el Estado Vaticano, y de ahí va siguiendo. En la Edad Media es la gran época, ¿verdad?, de dominio de los papas medievales. Está el famoso papa que obligó al entonces emperador de Alemania a venir a pedirle perdón, ¿recuerdas? Entonces es el momento del auge del poder. Precisamente a finales del siglo XV, cuando está de papa un español que fue el desafortunadamente famoso Alejandro Borgia, el Papa Borgia, él, por ser español y por ser muy cercano a la reina de España, que era Isabel la Católica, trabajan conjuntamente, y en esos años surge, por ejemplo, la Inquisición, surge la primera organización ya más moderna de la Santa Sede, y sobre todo, a partir del Papa Alejandro Borgia, un español, y su sucesor ya en el siglo XVI, cuando ya había fallecido la reina Isabel la Católica,
y estaba en el poder en España el cardenal Cisneros. Ese cardenal Cisneros era por una parte cardenal de Castilla, porque él todavía vivía, el que fue esposo de la reina Isabel la Católica, que es Fernando el Católico, que no era castellano, era aragonés. Entonces el que tuvo el poder en esa época fue precisamente el cardenal Cisneros. Y ahí es cuando los papas, en 1513, dan un documento muy importante, porque es donde legalmente, dijéramos, ya tienen no solamente la aprobación, sino son enviados oficialmente por parte del Papa los españoles a descubrir y a conquistar América, más que a conquistar, a evangelizar, ¿no? Y a raíz de ese momento pues comienza la expansión, que ya en un lugar como Puebla todos conocemos muy bien hasta dónde llegó esa expansión, ¿no? Porque pocas ciudades hay en el mundo y en América Latina en donde sea todavía tan visible la presencia de la Iglesia Católica. No hay más que salir de aquí, de donde estamos grabando, y a pocas cuadras nos vamos a encontrar casi a la vuelta de cada esquina una iglesia. Y algunas iglesias tan representativas como puede ser el Colegio Carolino, que fue colegio de los jesuitas, la Biblioteca Palafoxiana, es otro ejemplo. O sea, la presencia desde 1492 y 1513 a lo largo de los siglos de la Iglesia en América Latina no solamente es constante, sino que es privilegiada. Claro. Es decir, ninguna otra institución, en nombre del Papa y con la aprobación del Rey de España, pudo desarrollar todos los aspectos económicos, sociales, religiosos. Recuerda que durante la colonia la Iglesia era la que tenía el control del sistema de educación, tenía los hospitales, tenía los cementerios, es decir, todo estaba... Sí, prácticamente la Iglesia era el símil del poder político, del poder económico y de la movilización social, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo a tu pregunta, yo creo que desde el principio es importante señalar lo que a ambos nos interesa, porque los dos, para que el público sepa, yo soy ex jesuita, fui jesuita 20 años en la provincia de Centroamérica, y me interesa mucho subrayar esto porque yo era del grupo de jesuitas que en 1989 fueron asesinados. Entonces es todo un tema también que hay que tener en cuenta. Yo creo qué tipo de jesuitas éramos, claro, ¿no? Y aquí regresemos un poco a a la llegada, digamos, a este proceso de evangelización, que a partir de la vinculación entre el Estado Vaticano y el Imperio Español permite primero la conquista y después la evangelización de México. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Católica en este proceso de 3 siglos de dominación? ¿Cuál es el impacto que la Iglesia tiene en la conformación de la Nueva España? Bueno, hay que tomar en cuenta que la corona y la tiara pontificia durante ese tiempo eran una sola cosa, ¿sí? Había una fusión completa a través del concordato, ¿sí? La voluntad del rey era la voluntad del Papa y viceversa, la voluntad del Papa era la voluntad del rey. Entonces, la conquista de América Latina, ¿verdad?, se da en esa fusión Iglesia-Estado, de tal manera que en México llegan incluso a fundirse los cargos de virrey y de arzobispo. El caso más notorio para nosotros, para Puebla, es Juan de Palafox y Mendoza, ¿no?, que es al mismo tiempo obispo de Puebla,
después obispo de México y virrey de la Nueva España. ¿Sí? Ahí se indica claramente la fusión entre los dos, ahora sí que entre los dos estados, el Estado español y el Estado pontificio. Sí, gracias a eso se da o se construye más bien la estructura política de la Nueva España. ¿Sí? No se puede concebir esa estructura política sin la presencia de la Iglesia y no se puede concebir la estructura de la Iglesia en México sin la corona. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente una pausa y continuamos.